Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Lo que está pasando en nuestras tierras vecinas, en Murcia, en Torre Pacheco, creo que no se está contando bien por ninguna de las partes. Y disculpen la sinceridad, o no sé si el sincericidio, como decía Leiva, pero creo que los medios de comunicación, o ciertos medios de comunicación, en ocasiones, ya sea por determinado buenismo, o ya sea precisamente por lo contrario, porque haya ciertos intereses espurios o ciertos intereses fácticos en los cuales pues se cuenten las cosas de parte, es decir, para intentar amortiguar lo que en Torre Pacheco ocurre, o ya sea pues para intentar exagerar, pues no se está siendo fiel a la realidad y da la impresión o dan ganas de tener que coger el coche, irse hasta allí para conocer de verdad lo que ocurre, porque cuando uno ve las noticias pues no sabe, no se entera de verdad de lo que pasa. Perdonante, y no quiero caer en la redundancia, porque cuando escucha a determinados colegas, me estoy acordando de una compañera que al ver a manifestantes o a vecinos de Torre Pacheco con la bandera de España, dijo que iban con símbolos de exaltación patriótica. No sé, creo que la bandera de España es simplemente la bandera de España, la bandera de todos los españoles, la de un servidor, la de los señores también, pues que no se consideran de derechas. Creo que es lo que hace que esta sea la casa común. Creo que la bandera de España tiene de poco de exaltación. Me gustaría ver cómo consideran en otros países a su bandera nacional, a su enseña nacional. ¿Lo considerarán también una exaltación patriótica? Lo dudo mucho. Aquí tenemos o seguimos teniendo ciertos complejos del pasado y criticamos a los que piensan o a los que enarbolan esa enseña nacional que, como digo, tiene mucha representatividad, disculpen, y tiene poco de lo que algunos insinúan. Pero más allá de esa anécdota, ¿no? Y más allá de que sean ciertas, ¿no? Y que se haya precisamente desvirtuado esa movilización como consecuencia de que han venido pues movimientos ultras de otros países, pues creo que al final ha perdido la esencia el movimiento en cuestión. Luego también, y hay que recordar el por qué surge estas movilizaciones, es por la agresión o la presunta agresión por unos inmigrantes a un anciano. Se ha compartido un vídeo de esas agresiones a ese anciano y algunos medios han dicho que es que el vídeo ese que se ha compartido no es a un anciano, sino que es a un mendigo, ¿no? Es decir, que por partes, ¿no? Para empezar, uno, aunque fuese otro vídeo a una agresión a un mendigo, creo que también hay que criticar, que no sé si se haría en su momento, esa agresión a ese mendigo por parte de esos inmigrantes. Y por otro lado, el hecho de que no sea el vídeo ese no justifica que tengamos que hacer la vista gorda con la agresión a ese anciano, que dudo mucho, por cierto, que increpase o que esa agresión fuese defensiva por parte de esos presuntos agresores, porque da la impresión de que como el vídeo es falso hay que justificar, ¿no? O que hay que hacer la vista gorda, no justificar,
en ningún momento se debe hacer eso, pero creo que están faltando valentía y están sobrando, cortapisas, porque el asunto en cuestión, a mí me llama mucho la atención cuando dicen, y es lo que estamos aquí abordando, o lo que un servidor pretende abordar, es si el asunto de la inmigración es un problema para Alicante, un problema para la Comunidad Valenciana, o es un problema también para nuestros vecinos murcianos, por lo ocurrido en Torre Pacheco. Habría que preguntarse si la inmigración descontrolada o si una determinada inmigración está siendo un problema para nuestros vecinos, o no tan vecinos. Me estoy acordando, por ejemplo, de Francia, ¿no? El libro, que por cierto recomendamos, que luego ahondaremos en la recomendación literaria, habla precisamente de eso, de las circunstancias que están llevando a que el Estado francés esté sobresaturado. Ya hemos visto cómo se van a llevar a cabo, el otro día el primer ministro francés lo anunciaba, recortes sociales, y habría que preguntarse si podemos llegar a eso en España. Y es que no quiero repetir la manida declaración esa de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, pero es que en este caso precisamente se da esa circunstancia, la circunstancia de precisamente de que cuanta más inmigración haya, cuanto más saturación haya, pues podremos correr el riesgo de nuestros vecinos, o como digo, no tan vecinos. Me estoy acordando de Suecia, ¿no? Que incluso cuando ha gobernado los socialdemócratas, el equivalente al Partido Socialista aquí, también han llevado a cabo deportaciones masivas. Por eso resulta llamativo que determinadas medidas sean aquí consideradas de fascistas, cuando en otros países son llevadas a cabo por formaciones que tienen poco que ver con la extrema derecha o con Vox. A lo mejor es que en otros países están más aterrizados que nosotros. Deberíamos asumir, en cierta manera, que si la inmigración sigue aumentando de forma descontrolada y no cribamos a las personas que vienen aquí, pues llegará un momento en que sea un problema. A día de hoy, gracias a Dios, no lo es, pero no hay que irse muy lejos para ver cómo en algunas situaciones, en algunos lugares, como en Francia, mismamente, pues sí que se ha convertido en un dolor de cabeza. Y de ahí viene el surgimiento de la extrema derecha. De ahí viene no solo el surgimiento, sino que haya un claro riesgo de que termine gobernando en Francia Marine Le Pen. Porque me estoy acordando de esa frase precisamente de un murciano, hemos empezado hablando de Torre Pacheco, de Teodoro García Egea, ¿no? Que decía que es que el PP no gobernaba porque existía Vox, ¿no? Ahí están, ¿no? Con lo de la división del voto, ¿no? Esa famosa y manida división del voto. Claro, pero es que el hecho de que exista Vox es una causa-efecto. No es simple casualidad. Si existe Vox es precisamente porque el PP ha dejado de defender determinadas cosas que determinados votantes, muchos de sus votantes, por cierto, porque las bases del Partido Popular o incluso el mismo votante del Partido Popular es más conservador que el propio partido, pues no ve que se pongan remedio en esa formación. Precisamente los partidos tradicionales, no solo hablo del PP, sino también del PSOE, deberían llevar a cabo las decisiones que se tienen que tomar. Y una de ellas es limitar la inmigración. No puede esto convertirse en una especie de mercado persa en el cual pueda entrar cualquiera. Porque al final, sobre todo cuando no hay una mejora de esos servicios públicos, pasa lo contrario. Cuando hay una saturación de esos servicios públicos, puede pasar como en Francia, que se llevan a cabo al final esos recortes tan demonizados.
Si queremos que haya moderación, si queremos que haya tranquilidad, creo que la ciudadanía debe tener precisamente esa tranquilidad, esa paz. Y si no tienen esa paz, no habrá esa paz política que algunos quieren que haya a toda costa, sin empatizar con esos votantes de las formaciones de extrema derecha. Unos votantes que se han hastiado y que se han cansado a lo mejor de el normalización de los nuevos partidos o de el acoplamiento al sistema sin ofrecer soluciones, y al final han terminado abrazando esas soluciones sencillas para problemas complejos. Pero es que el problema que hay es que algunos partidos tradicionales no es que hayan dado soluciones sencillas, o no es que no hayan dado unas soluciones complejas a los problemas que tenemos, sino que directamente ni se han molestado en solucionar los problemas. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera, Pinchon & Co, y traemos un libro muy interesante que creo recordar que ya he recomendado en alguna ocasión, pero como el problema de la inmigración, aunque algunos no lo consideren todavía desdeñable en España, pues creo que viene bien para recordar precisamente a nuestros políticos lo que ha pasado, como he dicho en el propio editorial, en nuestro país vecino, en Francia. Y se trata del ensayo publicado por Círculo de Tiza, de Iñaki Gil, Art de París. Con este título utiliza precisamente un título parecido o un símil a aquella famosa película Art de París, para hablar de cómo Francia, valga la redundancia, está que arde. Cuenta con todo lujo de detalles, divididos los capítulos en orden alfabético con los diferentes personajes de la política francesa y de precisamente la situación del país vecino. Una situación asolada por el exceso de inmigración, por haber tenido determinados complejos. Sí que es verdad que ellos, ante su pasado colonial en África, en naciones como Argelia, pues han estado siempre más en riesgo que nosotros de sufrir pues esa oleada migratoria. Pero sin embargo, no podemos olvidar que también nosotros estamos en riesgo, y que si países, como he dicho anteriormente, como Suecia, que parecían lejanos de ese tipo de migración, han puesto medidas ante el aumento de la peligrosidad en las calles, o también en Dinamarca, ¿quién nos va a librar a nosotros pues de tener también los mismos vicios, de tener los mismos peligros que nuestros colegas? Por eso les recomiendo ese libro, para entender un poco los motivos del surgimiento de la extrema derecha, y quizá se puedan poner las recetas para que por fin la moderación y la política que solucione los problemas de la gente se abra paso por delante de los complejos y de las recetas gratuitas. Que una cosa es la consecuencia de la otra. Cuidado. Para terminar, nos vamos a esta nueva sección, bueno, nueva, ya llevamos 3 programas haciéndola, de Ilustres Olvidados de Alicante. Y ahora que estamos hablando precisamente del asunto de la inmigración, viene bien pues acordarse de un caso, de un paradigma, de que no toda la inmigración es igual, de que no todos los inmigrantes son unos inadaptados, en el sentido de no adaptarse a la ciudad en la que están,
sino que hay casos, hay paradigmas, hay reflejos de visitantes que son no más en la sociedad a la que emigra. Y me estoy acordando de, alguno seguro que se acuerda, de John Moore, conocido popularmente como el Negre Yoma. Este personaje era un hombre alto, robusto, de manos grandes, que era cocinero en un barco norteamericano, y que salvó de un incendio a muchos alicantinos y a muchos miembros de ese barco. Tras su paso por los mares, decidió no trabajar y vivir de la caridad, de los ropajes que la gente le regalaba, le prestaba, y también, como no, de sus trabajos manuales, de su pericia. Y era recordado con mucho cariño, aunque al principio le miraron con cierto desprecio. Ya sabemos cómo somos con los prejuicios. Y precisamente era un ejemplo de eso, ¿no? De la adaptación, de cómo alguien que viene de fuera se hace uno más. Y evidentemente cuando ya no estuvo, todavía se le siguió recordando. Y todavía, estamos hablando de cuando él vivía y cuando pasaba por nuestras calles. De hecho, conoció a Alicante dando tumbos, no por Madrid, como dice la canción, sino por Alicante. Pues todavía se le sigue recordando y forma parte de la historia popular de Alicante. Como ven, no toda la inmigración es mala. Hay muchos casos de gente que es uno más tras una historia en otro país, en otro mundo. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.